Si hay un lugar en la Tierra que se siente como el eco de un mundo olvidado y sorprendentemente avanzado, ese lugar es Baalbek. Imagina un sitio donde descansan bloques de piedra tan gigantescos que incluso los ingenieros modernos se detienen, vuelven a mirar y se preguntan cómo es posible. Un lugar que no encaja con la historia ordenada que nos contaron en la escuela. Y justo aquí empieza nuestro viaje. Quédate hasta el final porque lo que los investigadores han encontrado allí pone patas arriba todo lo que creíamos saber sobre la antigüedad. Y si te apasionan los misterios que desafían la lógica, apoya este video. Compártelo con otras personas curiosas por la historia y acompáñanos ahora a uno de los enigmas más grandes que siguen sin resolverse. Durante mucho tiempo los expertos estaban convencidos de que Baalbek ya estaba completamente explicado. La teoría sonaba limpia y perfecta. Los romanos habrían levantado aquellas estructuras monumentales con sus herramientas de hierro, su enorme fuerza laboral y el famoso conocimiento de ingeniería de su época. Era una idea cómoda, coherente y, sobre todo, encajaba con lo que todos esperaban. Pero esa seguridad comenzó a desmoronarse cuando nuevas investigaciones revelaron detalles que ya no podían encajar con las teorías existentes. Los propios investigadores admitieron algo inquietante. No podían explicar con certeza por qué Baalbek fue construido exactamente en ese lugar. Algunos sospechaban que se trataba de un punto espiritual, ceremonial o simbólico, elegido por razones que hoy se nos escapan. Y mientras más se estudiaba el sitio, más evidente se volvía que algo no cuadraba. La evidencia empezó a chocar una y otra vez contra el relato tradicional. El verdadero rompecabezas de Baalbek está en las piedras mismas. ¿Cómo llegaron esos bloques descomunales hasta ahí? ¿Por qué fueron colocados de esa manera? Y sobre todo, ¿cómo pudieron levantarlos y encajarlos en su posición final? Estas preguntas empujaron al equipo a considerar posibilidades que antes ni siquiera habrían mencionado en voz alta, porque una inteligencia artificial empezó a señalar cosas que los historiadores habían pasado por alto durante décadas. Durante años, la explicación parecía indiscutible. Se aceptaba casi como un hecho que los romanos construyeron todo el complejo. Muchos historiadores adoptaron esa idea porque se alineaba con una imagen conocida. Roma dominaba la arquitectura, sabía organizar obras masivas y contaba con los recursos para ello. ¿O tal vez se había interpretado mal desde el principio? Esa confianza comenzó a desaparecer cuando aparecieron estudios más detallados. Las marcas en la piedra no coincidían con herramientas de la Edad del Bronce, tampoco con las de la Edad del Hierro, ni con instrumentos romanos conocidos. Además, experimentos de física repetidos mostraban que los métodos tradicionales para mover cargas enormes no podían transportar de forma fiable piedras que pesaban cientos de toneladas. Y había algo aún más sorprendente. Los registros romanos no mencionaban ningún proyecto que incluyera tallar, levantar o colocar bloques de ese tamaño. Ni crónicas, ni informes, ni celebraciones de una hazaña así. A eso se sumaba otro detalle desconcertante. La plataforma principal parecía orientada según una alineación del cielo que no correspondía a la época romana. Algunos trabajadores e investigadores en el lugar comentaron que el sitio ya no podía explicarse con ideas viejas. El misterio se volvía demasiado grande. Los problemas crecieron tanto que el equipo decidió cambiar de enfoque por completo. Comenzaron a usar una inteligencia artificial diseñada para reconocer patrones complejos en datos técnicos. Este sistema no nació para la arqueología. Había sido creado para análisis de ingeniería y para estudiar rastros en piedra en contextos forenses. El equipo lo entrenó para detectar señales minúsculas en metal y roca, interpretar imágenes de radar de subsuelo y comparar diseños arquitectónicos con modelos del cielo a lo largo de periodos enormes de tiempo. Ya se había probado en puentes romanos, pirámides mayas y bases de construcciones antiguas en China. Según informes internos, el grupo confiaba en la herramienta por una razón clave. No inventaba historias, solo trabajaba con datos. Los investigadores debatieron con cuidado si era correcto permitir que una máquina revisara todas las conclusiones establecidas. Hubo varias reuniones solo para decidir eso. Al final aceptaron porque las explicaciones habituales ya no tenían sentido. Entonces cargaron todos sus archivos en el sistema. Incluyeron escaneos de alta resolución de marcas de herramientas, fotografías muy claras y análisis químicos básicos de la piedra. También sumaron estudios geológicos, radar de penetración terrestre, pruebas simples de suelo, información mineral del cantero y mapas, que mostraban puntos de tensión en la roca. Todo se subió tal como había sido recolectado.
sin limpiar ni ajustar. El equipo dijo que lo hizo así para evitar que sus expectativas influyeran en los resultados. La inteligencia artificial analizó la información en etapas, comparó las marcas con tradiciones de construcción antiguas de todo el mundo, asignó probabilidades a cada fase de la obra y propuso una cronología basada en cuánto se habían erosionado y desgastado los materiales. También revisó los datos de alineación con el cielo contra todos los modelos astronómicos disponibles. Al terminar, unió todo en un solo informe y resaltó inconsistencias y hallazgos anómalos. De inmediato apareció un choque frontal con la historia tradicional. Los bloques enormes de la base no encajaban con la manera romana de construir. La IA no encontró señales de herramientas de hierro típicas de Roma ni de sus sistemas de medición característicos. Identificó la forma en que las piedras estaban dispuestas y cómo distribuían la carga, y ese método no se parecía a la ingeniería clásica. Además, la alineación con el cielo apuntaba a un periodo anterior a la presencia romana. Quienes presenciaron la revisión contaron que el ambiente cambió de golpe. Hubo silencio. Algunos exigieron volver a revisar los datos. Otros afirmaron que debía tratarse de un error, pero el sistema mantenía su conclusión. Las piedras de la fundación no eran romanas y no correspondían a esa época. Con eso, la explicación establecida se vino abajo y el equipo tuvo que hacerse una pregunta mucho más difícil. Si los romanos no tallaron esas piedras, entonces ¿quién lo hizo? Para responder, volvieron a analizar las marcas, esta vez con la guía del informe de la IA, y fue ahí cuando surgió un hallazgo todavía más extraño. Señales de un método de ingeniería olvidado. El equipo regresó a las piedras con una determinación distinta. Algunos creían que el siguiente paso resolvería la confusión, pero ocurrió lo contrario. Las superficies de los bloques parecían demasiado lisas. Los canales tallados se veían rectos y mantenían la misma profundidad desde el inicio hasta el final. Esa precisión no se parecía a las huellas irregulares que dejan los cinceles de bronce o de hierro. Los exámenes microscópicos confirmaron la sospecha. Los cortes mostraban un ancho constante y una limpieza inusual, sin señales de golpes de martillo ni vibraciones típicas del trabajo manual. La inteligencia artificial comparó esos patrones con todos los modelos conocidos: cinceles romanos, cuñas fenicias, picos asirios e incluso herramientas neolíticas. Ninguno coincidía. Sin embargo, el sistema detectó algo inquietante: ciertas similitudes con técnicas industriales de corte que emplean agua mezclada con partículas abrasivas. En esos métodos, un flujo de agua estable guía el corte, mientras los granos duros hacen el desgaste. Según notas no confirmadas del equipo, ese fue el momento en que la tensión se apoderó del laboratorio. La coincidencia no era perfecta, pero era lo bastante cercana como para encender alarmas. Y entonces llegaron los análisis químicos. En las zonas cortadas aparecieron granos de arena de cuarzo y pequeñas partículas de corindón. Estos minerales son más duros que la caliza y, movidos en agua, pueden desgastar con gran potencia. Lo extraño era que no se encontraban en el entorno inmediato, lo que sugería que fueron llevados allí a propósito. Algunos miembros del equipo interpretaron esto como una señal de planificación. No era alguien probando, era un proceso diseñado. Las teorías previas no podían explicar un montaje así. Luego, la IA examinó el suelo del cantero. Detectó indicios de que los constructores pudieron haber usado un método de congelación y descongelación para desprender los bloques. El sistema propuso un escenario concreto. Cavaban zanjas delgadas alrededor del bloque, las llenaban con agua y dejaban que el frío del invierno congelara el líquido. Al expandirse, el hielo ejercería presión suficiente para separar el bloque de la roca madre. La inteligencia artificial señaló grietas verticales y líneas que encajaban con patrones de fractura por ciclos de hielo y deshielo. También encontró surcos poco profundos en el suelo del cantero, como si hubieran sido hechos para guiar el agua hacia puntos específicos. Se conocen técnicas similares en canteras antiguas de Escandinavia y en algunos contextos tempranos de China, pero no a una escala comparable con la que parecía existir en Baalbek. Ninguna cultura documentada de la zona, ni los romanos ni los pueblos levantinos antiguos, aparece usando estos procedimientos. El equipo concluyó que las marcas sugerían un proceso controlado, sistemático y cuidadosamente pensado. Eso implicaba un grupo de ingeniería altamente capacitado. Y al mismo tiempo abrió una preocupación mayor. Si el corte era tan avanzado, el transporte de esos gigantes sería un desafío aún más brutal. Varias personas del equipo dijeron después que su inquietud real empezó con una pregunta simple: ¿cómo mueves algo así?
Con esa duda, la inteligencia artificial recibió una nueva tarea: simular todos los métodos de transporte conocidos de la antigüedad y enfrentarlos a las condiciones reales de Baalbek. En secreto, el equipo esperaba que al menos una solución tradicional sobreviviera a las pruebas, tal vez con miles de trabajadores, tal vez con caminos especiales, tal vez con una combinación extrema, pero algo debía funcionar. Esa esperanza se desvaneció rápido. Primero, la IA convirtió todo en datos utilizables: peso exacto de cada bloque, resistencia de rodillos de madera, límite de rotura de cuerdas antiguas, inclinación del terreno desde la cantera hasta la plataforma, fricción del suelo, área de contacto bajo la piedra y pronósticos climáticos reconstruidos, a partir de información paleoclimática. La idea era ser imparcial y explorar escenarios sin prejuicios. Se ejecutaron más de 10.000 simulaciones, se ajustó la distancia entre rodillos, se cambió el número de cuerdas, se probaron distintos materiales, se ensayaron direcciones de movimiento, se evaluaron trineos con y sin grasa, y hasta se estudió si pequeñas variaciones en la pendiente podían favorecer el desplazamiento. Los resultados iniciales fueron duros. Los rodillos de madera fallaban. Bajo cargas de entre 600 y 800 toneladas, se aplastaban, se astillaban o se deformaban. La fricción generaba tanto calor que, al repetirse el intento, las temperaturas alcanzaban niveles capaces de dañar severamente la madera. Incluso si se reemplazaban rodillos una y otra vez, los bloques solo avanzarían una distancia corta antes de que todo el sistema se derrumbara. Con las cuerdas no fue mejor. Para arrastrar uno de los bloques mayores, la cuerda tendría que ser más gruesa que el torso de una persona adulta. El peso del material necesario sería tan grande que superaría el peso de quienes deberían tirar de él. Y la resistencia requerida no coincide con lo que se conoce de la tecnología de cuerda en el mundo antiguo. Los cálculos de mano de obra empeoraron la situación. Para mover un solo bloque, harían falta más de 30.000 personas empujando o tirando al mismo tiempo. No había espacio suficiente alrededor de la piedra para acomodar a tanta gente. Y aun si existiera, coordinarla sería prácticamente imposible. La IA descartó ese escenario como inviable. Las pruebas con trineos tampoco ofrecieron salida. En casi todos los casos, los bloques se hundían en el suelo. Mojar el terreno aumentaba el efecto de succión y hacía el problema peor. Con los enfoques tradicionales eliminados, el sistema sugirió otra idea: rutas más largas pero más lisas, paisaje modificado, sistemas de rodillos en múltiples capas y plataformas, diseñadas específicamente para repartir el peso. El equipo interpretó que eso requería planificación avanzada, topografía y un nivel de ingeniería que no se atribuye a culturas conocidas de la zona. Poco a poco, comprendieron algo clave: el transporte no era cuestión de fuerza bruta, sino de diseño sofisticado. Y esa conclusión empujó la investigación hacia un giro inesperado. Tras analizar el transporte, la IA pasó a otro conjunto de datos: la orientación de la plataforma. En un instante, el foco dejó de estar en la Tierra y se elevó hacia el cielo. La atmósfera en el laboratorio cambió. Habían esperado más problemas mecánicos, pero encontraron un misterio que parecía ir más allá del suelo, como si Baalbek estuviera conectado con el espacio. El sistema recibió mediciones láser, ángulos exactos de observación, perfiles del horizonte y datos solares detallados. Comparó todo con simulaciones del cielo a lo largo de un periodo de 12.000 años. Sus registros indicaron que evaluó amaneceres y atardeceres en solsticios, posiciones de equinoccios, apariciones planetarias y el desplazamiento lento del eje terrestre conocido como precesión. Un ciclo completo de precesión dura aproximadamente 26.000 años. Ese tambaleo modifica siglo a siglo la posición aparente de estrellas y del punto exacto donde nace el Sol en el horizonte. Para alineaciones precisas es un factor crucial. Varios investigadores subrayaron que los romanos no trabajaban con cálculos finos de precesión y que su astronomía no contaba con herramientas capaces de modelar esas variaciones a tan largo plazo. La IA empezó con algo básico. Determinó la orientación exacta de la plataforma respecto del horizonte local y calculó en qué épocas el Sol o los planetas más brillantes habrían salido exactamente por ese punto. El resultado dejó a todos sin palabras. El amanecer del solsticio de verano se alineaba con la plataforma. Sí, pero no durante el periodo romano. La coincidencia más precisa ocurría miles de años antes.
La IA estimó el mejor ajuste en un rango entre 7000 y 9000 a.C. La datación era preliminar y debía confirmarse en campo, pero la alineación era tan exacta que no parecía casualidad. Y eso cambiaba el marco completo. Si la plataforma fue diseñada para señalar un solsticio de una época prehistórica, sus constructores debieron entender el recorrido del Sol con suficiente detalle como para ubicarlo con precisión. El equipo comparó el hallazgo con otros sitios muy antiguos conocidos por planificación astronómica, como Göbekli Tepe en Turquía, Napta Playa en el desierto egipcio y templos megalíticos de Malta con orientaciones solares. Algunos expertos ven en esto un patrón. Grupos remotos observaban el cielo con disciplina y levantaban estructuras para fijar esos eventos. Para Baalbek, la consecuencia era enorme. Si su plataforma principal estaba alineada con un cielo anterior, a Roma, entonces el núcleo del sitio no podía ser romano en origen. La complejidad astronómica sugería comprensión del horizonte, del camino solar y de ciclos largos, algo que muchos dudan que sociedades del Neolítico tardío o de la Edad del Bronce temprana en la región pudieran manejar. En el laboratorio se mezclaron el silencio y el debate intenso. Algunos científicos pidieron verificación independiente de mediciones láser y simulaciones. Otros dijeron que, si los datos eran correctos, la base debía ser miles de años más antigua de lo que se aceptaba. La IA había llevado al equipo a una conclusión incómoda. Si la estructura respondía a un plan astronómico antiquísimo, entonces el terreno bajo ella debía guardar pistas. El siguiente paso fue lógico: cartografiar el subsuelo con detalle para entender por qué cada bloque estaba exactamente donde estaba. Con nuevos escaneos de radar de penetración terrestre y análisis de suelo más completos, el equipo combinó los datos recientes con los registros anteriores. La inteligencia artificial procesó todo para construir un mapa tridimensional del lecho rocoso bajo el Trilitón. Lo que apareció en pantalla no parecía un conjunto de decisiones improvisadas. Era un paisaje oculto, con zonas de roca extremadamente sólida, secciones frágiles, fracturas invisibles desde la superficie y líneas de debilidad que recordaban pequeñas fallas internas. Entonces la IA hizo algo que, según varios miembros del equipo, cambió por completo la conversación. Tomó el contorno exacto de cada bloque de unas 800 toneladas y lo colocó digitalmente sobre el mapa del subsuelo, como si estuviera probando distintas posiciones. La conclusión fue inmediata. Los bloques gigantes estaban asentados justo sobre las áreas más resistentes disponibles. En varios puntos, mover un bloque solo 4 o 5 pies habría significado apoyarlo sobre una zona débil. Una diferencia tan pequeña podría haber provocado hundimientos desiguales y, con el paso de los siglos, un colapso estructural. Modelos computacionales mostraron que esas debilidades no eran obvias a simple vista. Evitarlas con tanta precisión habría requerido un conocimiento previo del terreno o algún método para ver el subsuelo antes de colocar nada. El equipo se quedó con una sensación inquietante. No estaban mirando una obra impulsada por intuición o por prueba y error, sino por medición. Y todavía había más. Las uniones entre bloques revelaron otra capa de sofisticación. Los escaneos láser de las superficies de contacto mostraron que no eran simples caras planas colocadas una sobre otra. Las formas estaban diseñadas para apretarse más bajo presión. A medida que el peso superior empujaba hacia abajo, las juntas se cerraban con mayor fuerza, como si el conjunto se bloqueara a sí mismo. La IA comparó ese efecto con principios que hoy se usan en diseños antisísmicos. No era un encaje decorativo. La geometría distribuía tensiones, reducía el riesgo de fisuras cuando el suelo se movía y convertía la masa en estabilidad activa. En otras palabras, el sistema no solo soportaba peso, lo utilizaba para reforzarse. Cuando el equipo buscó paralelos históricos, encontró contrastes claros. Las pagodas japonesas empleaban conexiones móviles, pero surgieron mucho después. La arquitectura romana dominaba arcos y técnicas de descarga, aunque no se basaba en seleccionar puntos exactos de roca firme bajo cada bloque de un modo tan fino. Los egipcios confiaban en la enormidad de sus piedras, pero no existen pruebas sólidas de un método tan preciso de lectura del subsuelo y juntas que se cerraran con el peso. En Baalbek, sin embargo, todo indicaba planeación subterránea y comprensión del comportamiento del terreno. Eso no encajaba con lo que se suele atribuir a sociedades tempranas de la región.
Para algunos investigadores, el patrón sugería la existencia de especialistas, personas que mezclaban geología, medición y construcción como un solo paquete. Otros pidieron cautela. Los resultados eran fuertes, sí, pero necesitaban confirmación externa y más excavación. Aún así, había algo difícil de negar. Las elecciones geológicas no parecían aleatorias, y esa certeza empujó al equipo hacia el siguiente punto de choque: el tamaño y el peso de las piedras. Con el subsuelo mapeado, los números se volvieron más reales que nunca. 3 de los bloques principales rondaban las 800 toneladas cada uno. Sus dimensiones eran difíciles de procesar en la mente: cerca de 64 pies de largo, unos 14 pies de alto y alrededor de 12 pies de grosor. En términos simples, cada bloque pesaba como una multitud de vehículos juntos. Y aún hoy, mover 800 toneladas es una operación que exige infraestructura gigantesca, grúas especiales, transporte de ingeniería y planificación milimétrica. En el laboratorio, las cifras se proyectaron otra vez el silencio. Pero el sitio no se limitaba a esos 3 colosos. En la cantera cercana yacía un bloque famoso, conocido popularmente como la Piedra de la Mujer Embarazada. Su peso se estimaba en torno a las 1000 toneladas. Había sido cortado casi por completo en su lugar de origen, como si alguien hubiera estado a punto de moverlo, pero por alguna razón se quedó allí, abandonado. Y luego apareció un dato todavía más extremo. En un estudio del año 2014 se reexaminó un bloque adicional, también en la cantera, cuya masa podría rondar las 1650 toneladas. Ese bloque permanece donde fue desprendido, como una prueba inmóvil de que alguien, en algún momento, intentó trabajar con un tamaño que incluso para la ingeniería moderna es un desafío monumental. La IA trató estos números con frialdad técnica. No le importaba si la idea sonaba imposible, solo calculaba. Comparó la energía necesaria para tallar, levantar y mover tales masas usando herramientas y métodos antiguos conocidos. Evaluó escenarios con grúas primitivas, rampas, caminos, cuerdas, rodillos y fuerzas humanas masivas. El resultado volvió a ser brutal. Para sistemas de izado, la IA no encontró una configuración antigua plausible que pudiera levantar con seguridad un bloque así sin fallar. Las tensiones sobre madera, cuerdas y puntos de anclaje superaban con facilidad lo que se conoce de esos materiales en la antigüedad. En cuanto a caminos, la construcción de rutas capaces de soportar una carga tan concentrada habría sido por sí sola una obra gigante. Compactación, estabilización, nivelación, posiblemente refuerzos de piedra y drenajes, todo a lo largo de trayectos largos. Es decir, habría hecho falta construir una mega infraestructura solo para mover la megapiedra. Las cuerdas eran otro muro. La resistencia requerida quedaba por encima de lo que se sabe sobre fibras antiguas y técnicas de trenzado. Y cuando la IA calculó la cantidad de trabajadores necesarios, surgió el mismo problema de antes, pero amplificado. Números imposibles de coordinar y un espacio físico insuficiente para operarlos de forma efectiva. Para comprobar que no se trataba de un exceso de pesimismo del sistema, el equipo consultó ingenieros modernos. Estos intentaron diseñar planes con tecnología actual: grúas múltiples, camiones modulares de carga pesada, elevaciones por etapas y rutas especiales. Aún así, mover un bloque de 1650 toneladas se consideraba una operación excepcional, que requiere mucha preparación y un control enorme del entorno. Varios expertos coincidieron en una idea inquietante. Si en la antigüedad alguien realmente planeó mover esos bloques, su método debió ser completamente distinto de todo lo que se ha registrado en la historia convencional. Esa conclusión dividió al grupo. Algunos investigadores insistieron en que los cálculos de peso podían estar equivocados, que la densidad exacta de la piedra debía revisarse, o que existían factores locales, como suelos más duros en otro clima, estaciones específicas o técnicas de apoyo hoy perdidas, que podrían cambiar el resultado. Otros respondieron que ya había demasiadas anomalías juntas: marcas de corte inusuales, métodos de cantera extraños, alineaciones astronómicas fuera de época, selección precisa del lecho rocoso y ahora, masas que desafían la logística antigua. Más allá de las discusiones técnicas, flotaba una comprensión más profunda. Si comunidades prehistóricas de la región pudieron imaginar, extraer y organizar piedras de ese tamaño, entonces nuestra línea de tiempo de los avances humanos no está completa. La idea de un progreso lento y siempre creciente se volvía frágil en Baalbek. Algo allí obligaba a pensar en huecos, saltos o pérdidas. Con esa presión intelectual, la IA entró en la última etapa del estudio: comparar
comparar el Most Interesante estilo de ingeniería de Baalbek con el de otros sitios antiguos. El equipo esperaba resultados modestos, quizá coincidencias pequeñas, pero lo que la máquina encontró fue mucho más amplio. Primero, analizó patrones de herramientas, comparó microsurcos y geometrías de corte de Baalbek con muestras de Göbekli Tepe, Napta Playa, niveles tempranos de Jericó, templos megalíticos de Malta, algunos dólmenes del Cáucaso y ciertas capas fundacionales antiguas en Egipto. La IA no solo detectó parecidos sueltos, agrupó similitudes en conjuntos como si pertenecieran a una familia de técnicas. Al principio, el equipo sospechó un error. Revisaron los datos, repitieron los cruces, ajustaron parámetros. Las coincidencias seguían ahí. Luego, la IA comparó alineaciones con el cielo. Evaluó si varios de esos lugares apuntaban a solsticios, equinoccios o puntos de horizonte en épocas muy antiguas, anteriores a la escritura, y encontró patrones que no coincidían con diseños romanos o egipcios clásicos, sino composiciones solares de ciclos más remotos. Para algunos investigadores, esto era perturbador. Sugería que en lugares muy separados, grupos diferentes observaban el cielo con una precisión sorprendentemente parecida. La comparación geológica también aportó un hilo. La IA observó que en Baalbek los bloques pesados se colocaron sobre el lecho más firme y evitaron fracturas ocultas. Al revisar otros sitios, encontró casos donde las estructuras principales también se apoyaban en zonas fuertes y eludían suelo roto. Algunos expertos dijeron que eso podía ser simple sentido común. Otros respondieron que la consistencia del patrón, repetida en regiones distintas, era demasiado marcada para descartarla como casualidad. Finalmente, el análisis de cantera aportó otro punto. El posible uso de ciclos de congelación y descongelación en Baalbek parecía encajar con ciertos patrones de fractura observados en lugares del Cáucaso y en otros entornos donde el clima permitiría ese método. Son técnicas raras, que requieren comprender cómo la temperatura afecta a la roca. Ver señales parecidas en sitios geográficamente separados obligó al equipo a plantearse si de verdad todo había surgido de manera independiente. Cuando la IA combinó marcas de corte, orientaciones astronómicas, selección geológica y proporciones de construcción, generó una hipótesis global. Estos sitios podrían formar parte de una misma tradición de ingeniería. Eso implicaría intercambio de conocimiento, técnicas compartidas y una manera coherente de resolver desafíos constructivos en un tiempo mucho más antiguo de lo que solemos aceptar. El equipo subrayó que esta idea seguía siendo teórica y exigía verificación independiente. Aún así, el peso de los indicios era suficiente como para tomarla en serio. Baalbek dejaba de parecer un caso aislado. Se convertía, al menos como posibilidad, en una pieza de una red más grande. Y esa posibilidad abría una pregunta que no tiene respuesta fácil. Si existió una red así, ¿cómo pudo desaparecer sin dejar escrituras, herramientas claramente identificables o relatos que sobrevivieran? ¿Cómo se borra por completo una forma de conocimiento que incluye piedra, cielo, medición del terreno y logística de masas gigantes? Algunos investigadores dijeron sentirse inquietos ante esa idea, no por lo fantástico, sino por lo humano. Si el conocimiento puede perderse una vez, no hay garantía de que no vuelva a perderse. A medida que el estudio se acercaba a su conclusión, el equipo comenzó a entender que ya no estaban simplemente examinando un conjunto de piedras antiguas, estaban enfrentando un problema mucho más amplio, los límites de nuestro propio marco histórico. Baalbek ya no era solo una estructura impresionante, se había convertido en una prueba de estrés para la narrativa del progreso humano. Si la hipótesis de una tradición de ingeniería compartida era siquiera parcialmente correcta, entonces las implicaciones eran enormes. Significaría que, en un periodo que solemos asociar con sociedades agrícolas tempranas y herramientas simples, ya existían grupos capaces de planificar a escala monumental, estudiar el cielo con precisión y manipular bloques que hoy exigen maquinaria pesada. Pero antes de aceptar algo así, el equipo decidió revisar una última vez todos los datos de manera integrada. La inteligencia artificial fue alimentada con cada parámetro nuevamente: marcas de herramientas, composición química, simulaciones de transporte, mapas geológicos, alineaciones astronómicas y comparaciones interregionales. Esta vez no buscaba solo anomalías individuales, sino coherencia global. El resultado no fue una declaración categórica ni una afirmación sensacionalista. Fue algo más inquietante: consistencia interna. Los datos, al observarse en conjunto, no parecían contradictorios entre sí. La precisión en los
cortes era coherente con una técnica controlada. La técnica de cantera propuesta explicaba ciertas fracturas. La planificación del transporte encajaba mejor con diseño sofisticado que con fuerza bruta. La orientación astronómica tenía sentido en un marco prehistórico. Y la selección del lecho rocoso correspondía a una mentalidad de ingeniería avanzada. No era prueba definitiva de una civilización perdida, pero tampoco era fácil descartarlo, como simple coincidencia. Algunos miembros del equipo insistieron en que aún podían existir explicaciones más convencionales que todavía no se habían descubierto. Quizá tecnologías híbridas, hoy mal entendidas. Tal vez fases múltiples de construcción donde culturas distintas reutilizaron estructuras anteriores. También se planteó que parte del sitio podría ser anterior y otra parte efectivamente romana, lo que habría confundido las interpretaciones. Sin embargo, incluso esas posibilidades apuntaban hacia una misma dirección. Baalbek no es tan simple como parecía. Mientras tanto, el bloque de 1.650 toneladas seguía en la cantera, inmóvil, como una pregunta de piedra. ¿Fue abandonado porque el proyecto cambió? ¿Porque la técnica falló? ¿O porque pertenecía a una fase completamente diferente que nunca se completó? La IA no podía responder eso. Solo podía señalar que su tamaño excedía con creces lo necesario para la plataforma conocida. Ese detalle abrió otra línea de reflexión dentro del equipo. Si alguien pudo cortar un bloque así, incluso sin moverlo, implica confianza en la capacidad de trabajar a esa escala. Nadie talla 1.650 toneladas por accidente. Eso requiere planificación previa, intención y un modelo mental de cómo encajaría en un diseño mayor. Entonces surgió una idea inquietante. Tal vez lo que hoy vemos en Baalbek es solo una fracción de algo más grande. Tal vez el proyecto original era más ambicioso y quedó incompleto. O quizá solo hemos descubierto la parte que sobrevivió al tiempo. La conversación giró también hacia la memoria cultural. Muchas civilizaciones antiguas desaparecieron o se transformaron, dejando fragmentos dispersos. En algunos casos, el conocimiento técnico se perdió durante siglos. La historia registra momentos en los que sociedades enteras olvidaron técnicas que sus antecesores dominaban. ¿Podría Baalbek ser una de esas huellas? ¿Un testigo silencioso de una tradición que se disolvió sin dejar textos? Para algunos investigadores, la posibilidad era emocionante, para otros, inquietante, porque implicaría que nuestro entendimiento del pasado está construido sobre lo que sobrevivió, no necesariamente sobre todo lo que existió. La inteligencia artificial, por supuesto, no especulaba. Su función terminó cuando generó un informe final de probabilidades y correlaciones. En ese documento clasificó la hipótesis romana como insuficiente para explicar el conjunto completo de evidencias relacionadas con la base monumental. También señaló que los patrones compartidos con otros sitios antiguos eran estadísticamente significativos, aunque no concluyentes. En términos humanos, eso significa algo incómodo. Las preguntas son más fuertes que las respuestas. El equipo sabía que su trabajo no cerraba el debate. Al contrario, lo abría. Recomendó excavaciones adicionales, mediciones independientes, replicación de simulaciones y colaboración internacional. Porque una conclusión extraordinaria requiere pruebas extraordinarias. Pero incluso en medio de la cautela científica, algo había cambiado. Antes de la investigación, Baalbek era visto principalmente como un ejemplo espectacular de arquitectura romana con elementos intrigantes. Después del análisis profundo, se convirtió en un punto de interrogación. No un misterio en el sentido fantástico, sino en el sentido metodológico. Un lugar donde los datos no encajan cómodamente en las categorías conocidas. Y esa es quizá la lección más poderosa. A lo largo de la historia, los modelos cambian cuando aparecen nuevos datos. Lo que una generación considera imposible, otra puede reinterpretarlo a la luz de herramientas más avanzadas. La propia inteligencia artificial utilizada en el estudio es un ejemplo de ello. Una tecnología contemporánea aplicada a piedras antiguas para revelar patrones que antes eran invisibles. Tal vez el mayor descubrimiento no sea que existió una civilización perdida, sino que aún estamos aprendiendo a hacer las preguntas correctas. Baalbek no nos obliga a creer en relatos extremos, nos obliga a reconocer límites, nos recuerda que la ausencia de evidencia no siempre es evidencia de ausencia, y que el pasado humano es más complejo de lo que cualquier manual escolar puede resumir. Mientras el equipo cerraba su informe, algunos comentaron una sensación difícil de describir. No era triunfo, tampoco decepción, era algo más
cercano a humildad, porque enfrentarse a un monumento que desafía nuestras categorías nos obliga a aceptar que todavía hay capítulos que no entendemos. Quizá Baalbek fue construido por una cultura cuyo nombre se perdió. Quizá fue una colaboración entre generaciones distintas. Tal vez los romanos heredaron una base más antigua y la integraron en su propio complejo. O quizás, con futuras investigaciones, una explicación completamente distinta emerja y reorganice todo el panorama una vez más. Por ahora, lo único firme son las piedras mismas. Siguen allí, silenciosas, pesadas, alineadas con un cielo antiguo, apoyadas con precisión sobre la roca más sólida. Son evidencia física de que alguien, en algún momento, poseía el conocimiento y la intención de levantarlas. Y eso es suficiente para hacernos pensar, porque si en el pasado existió un nivel de planificación técnica que luego se perdió o se transformó, entonces nuestra historia es menos lineal y más frágil de lo que creemos. El progreso no siempre es una línea recta, a veces avanza, a veces retrocede, a veces se desvanece y deja solo monumentos como testigos. Baalbek permanece como un desafío abierto, no como una respuesta definitiva, sino como una invitación a investigar más, a cuestionar más y a mirar con ojos nuevos lo que creemos conocer. Si este viaje por uno de los enigmas más fascinantes de la antigüedad te hizo replantear lo que dabas por sentado, compártelo con otros curiosos, deja tu opinión y acompáñanos en el próximo misterio que ponga a prueba nuestra comprensión del pasado.